¿Cómo estás, Fabi? Bien, todo bien, acá estamos. Bueno, entusiasmada porque hoy vamos a hablar, vamos a tratar de dialogar en torno a la pregunta que me habían acercado la última vez que hicimos la columna, que fue esto de, bueno, ¿cómo se determina qué es literatura y qué no es literatura? ¿O qué sería la literatura? Así que, bueno, la idea tiene que ver con eso, con poder acercar en principio una respuesta a esa pregunta. Eh, bueno, primero, la primera distinción que está bueno hacer es que no existe algo así como una mirada objetiva que pudiera explicar de una vez y para siempre, a Dame partir un de poquito más de ciertas volumen. características aislables, qué discursos entran dentro de la esfera de esto, digamos, lo literario, y qué discursos caen fuera de esa esfera, de ese campo. Y cuando decimos esto, ya de alguna manera estamos adelantando una primera explicación que tiene que ver con una mirada de la cosa, ¿sí? Como yo les decía, el problema de la teoría literaria que se ocupa de tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿qué sería el hecho literario? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo determinarlo? Eh, es una pregunta que es una pregunta más bien moderna, ¿sí? Es decir, una pregunta que surge a partir de la, la configuración del pensamiento científico, un pensamiento científico que se distancia con la concepción moderna e ilustrada de otras formas de saber que están más ligadas a lo artístico, pero esa diferencia tan tajante entre, por ejemplo, ciencia, historia, literatura, oratoria, teatro, no era así de diáfana, es decir, este límite, esa tranquera, no era así de diáfana en otros momentos de la historia. Por ejemplo, si cuando se estudia la literatura clásica, cuando se refiere el estudio literario a la literatura clásica, es la literatura greco-romana. Bueno, no hay tantas diferencias entre lo literario y lo no literario. De hecho, estudiamos, por ejemplo, como escritos literarios, escritos políticos, como los escritos de Cicerón o de Julio César, ¿sí? Y, y a su vez estudiamos como literarios eh, discursos que no tenían un carácter meramente literario, como por ejemplo la tragedia griega. Que la tragedia griega, como bien lo explica Nietzsche en El origen de la tragedia, es un texto que cabalga entre lo sagrado, lo poético y lo filosófico, ¿sí? Es decir, tiene esta característica del lenguaje lírico, tiene la característica de la representación, es decir, la puesta en un escenario, pero en un discurso que lo que hacía era poner en circulación determinados valores políticos y éticos, justamente de la ciudad-estado griega, Claro. y además que favorecía esto que conocemos como la catarsis, ¿no? Que era una especie de emoción colectiva, ritualizada, que tenía un sentido sagrado, ¿sí? Entonces, esta sería como una primera distinción que nos permitiría problematizar esto de siempre han sido tan claras las
fronteras entre los discursos que circulan en una sociedad. Bueno, no lo han sido siempre. Y de hecho, otro elemento que nos hace pensar, y que bueno, que tiene que ver con el oficio de ustedes, de que la literatura no es un discurso que sea tan fácilmente aislable, es que, por ejemplo, la praxis del periodismo y la praxis literaria ha estado históricamente bastante imbricada, ¿no? Incluso compartiendo zonas de la discursividad, no solamente porque los mismos sujetos que eran periodistas o son periodistas escriben textos literarios o escribieron textos literarios, sino porque en distintos momentos históricos esa discursividad va funcionando más bien como un texto que es leído, ¿sí? Acá vamos introduciendo otra variable importante, que es la de los y las lectores y lectoras. Es leído como literario y en otros contextos son leídos como otra cosa, como periodismo, como filosofía, como historiografía. El ejemplo como más contundente de eso es la masacre de Rodolfo Walsh, ¿no? Que surge como un texto de investigación política, o sea, investigación de un crimen político, es decir, de un crimen de lesa humanidad, del fusilamiento. Ustedes saben, los obreros en el personal de José de León Suárez, ¿no? Del golpe a Perón del 55 y del levantamiento de Alba de Vitanzo. Entonces, Walsh hace una investigación política, una investigación periodística, denuncia políticamente y judicialmente ese delito de represión, ese crimen de represión, y con el 20 años después de que ese texto es publicado, este texto empieza a ser leído no solamente como una investigación periodística, sino como un género literario, que es lo que definimos como testimonio, ¿sí? Y que luego de la dictadura, de las dictaduras en Latinoamérica, va a tomar una forma más clara como lo que conocemos literatura de dictaduras o literaturas de exilio, que es lo que conocemos como testimonio, ¿no? O novela testimonial también, por dar un ejemplo así como muy clave de eso, el texto de Bonazo, por ejemplo, o La voluntad de Anguita y Caparrós, que son textos que se leen como dentro de la zona de lo literario, porque son textos que en su momento y como herencia de este gesto de Rodolfo Walsh empujaron los límites de qué se consideraba literatura. Es decir, la literatura no solamente tiene que ver con la ficción, ¿sí? Entonces allí aparece otra arista de la problematización, ¿sí? Todos estos ejemplos y todas estas situaciones que les comparto tienen que ver con que en la actualidad, en los últimos 50 años, se viene pensando la literatura un poco en una posición polémica con los discursos más formalistas, más estructuralistas, más vinculados a la retórica, por ejemplo, que señalaban, por ejemplo, dentro del estructuralismo, del formalismo, que no son descartables como modos de pensamiento de lo literario, pues son intentos genuinos y muy productivos para darle un carácter científico al estudio de lo literario, ¿sí? Y no que lo literario se quedara simplemente en el ámbito de la impresión, es decir, del juicio impresionista, me gusta, no me gusta, por esto o por lo otro, ¿no? Sino que lo literario es una zona de la discursividad que puede ser estudiada como cualquier otro discurso, y que además el estudio de lo literario nos dice mucho de la sociedad en la que esos textos circulan, ¿sí? Entonces, como respuesta a esas
visiones más estructuralistas, lo que se plantea es, bueno, no sería tan productivo pensar la literatura en términos, esta es una palabra técnica, imanentista. ¿Qué significa eso? Es pensar que el texto literario puede explicarse a partir de sus reglas internas, a partir de sus características específicas. Porque entonces nosotros podríamos decir, bueno, como decían los formalistas, es literario todo aquel texto que utiliza el lenguaje de un modo desviado, original, corrido del uso coloquial, porque justamente hay una intención estética allí, ¿no? De convertir al lenguaje en algo, en algo del orden del no con intenciones de comunicar, sino con crear una obra de arte o comunicar más bien de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso no nos puede servir, supónganse, si estamos pensando, no sé, en las vanguardias de principios del siglo XX, no sé, en el surrealismo, en el Ahora, dadaísmo, Fabiana, o si pensamos en el modernismo, Rubén Darío, ¿no? Tratando de buscar ejemplos así como muy claros, o Borges, ¿no? Bueno, pero ahora, eso no explica, por ejemplo, otros textos. ¿Nos escuchás, Fabiana? Sí, Ahí sí, te ¿ustedes a quieres... mí? ¿qué tal, Fabiana? Norberto te saluda. Sí. Lo que me va quedando por acá para tratar de bajarlo a nivel de no técnico, digamos, de comprensión. Eh, Vos estás planteando una cuestión de la literatura es texto, estás planteando hay formatos con los cuales ese texto se puede expresar. Ahí se me plantea una consulta, ¿no? Porque en términos generales uno asocia literatura con libro. Es decir, todo lo que ves metido en un libro es literatura. Tal como vos estás planteando, podría no serlo. Eh, y ahí viene la cuestión de las emociones que provoca aquello que estás leyendo. Me acuerdo una frase de Saramago que él decía que lo único que no se puede hacer sobre un rígido es llorar, cosa que sí se puede hacer sobre un libro. Y entonces, bueno, ¿cómo conciliamos este avance de la tecnoinformación con este tema de lo que vos estás calificando como literatura? Bueno, ahí hay como varias cuestiones. Por un lado, esto del libro, ¿sí? La literatura no la podemos definir por lo que entra dentro de un libro, porque eso dejaría fuera, es un planteamiento eurocéntrico, porque dejaría fuera otros textos literarios que se producen en sociedades que no responden, ¿no?, a esta cuestión moderna, europeizante, por ejemplo, la Ujú, literatura indígena en Latinoamérica, ujú, ¿sí? Los códices, mangas, ¿no?, el Popol Vuh, literaturas más vinculadas al oral, a la transmisión a partir de la oralidad, y ahí nos podemos remontar desde los poemas homéricos, digo, la Ilíada y la Mm. Odisea, no se escribían, ¿no? ujú. Y al revés, Fabiana, también en un libro puede ser un manual de luminotecnia, que, Totalmente, que no totalmente. consideremos, claro. Y después no sé si, Norberto, vos me preguntabas más por el lado de lo que circula en redes sociales y eso. No sé Exactamente. si te entendí, si va por ahí, pregunta. Por ahí voy. Pero sí hay otros soportes para lo literario, ¿no? Hay blogs, o sea, ya no se usan los blogs, pero mucho de lo que luego conocemos como novelas eh, han sido antes blogs literarios, ¿no? Y después han sido series. O sea que ahí hay también un flujo de cuáles son los soportes de lo literario, que también se está volviendo muy maleable, ¿no? Ujú. Bueno,
la literatura llevada al cine es un ejemplo de esto, ¿no? Está bien, hay que adaptar la imagen y demás, pero el texto original sigue siendo literatura, digamos, no, Totalmente. ¿Y por qué no un guión de cine? ¿Por qué no puede ser literatura, un guión de cine? claro. ¿No? Ujú. Si el teatro lo es. Ujú. El texto teatral, que también tiene como destino la puesta en escena. En el cine, bueno, el cine tiene que ver con el montaje, bueno, otras cosas. Bueno, pero también podemos pensar en un guión de cine como un texto que entra en el orden de lo Sí, de literario. hecho Las hay un cartas, formato por del guión ejemplo. que se llama guión literario. Exacto, exacto. Bueno, el ensayo, ¿no? Que ha sido la forma de la intelectualidad latinoamericana desde José Martí para acá, con nuestra América, para discutir la identidad, las formas del Tema, gobierno, etcétera, tema, etcétera, yo los modos de soy crear un admirador, un Fabiana, modo segura, independiente, No, tenés- antiimperialista de existencia de este continente, ¿no? soy un admirador, El Fabiana, ensayo Fabiana, también es un no texto me escucha. que es literario y es otras cosas. Fabiana, pasaste por un tema que a mí me atrae mucho porque soy un admirador, casi a nivel de idolatría de Horacio González. Y uno de los temas de Horacio González, el maestro compañero le llamo yo, es justamente este tema del ensayo, ¿no? Y bueno, y de ahí Horacio González tiene una cosa que, o sea, no, desde mi punto de vista, Horacio González piensa al ensayo, por ejemplo, como un discurso que tiene que ver con esto, con lo que decía Pablo hace un rato, o Norberto, no me acuerdo cuál de los dos, esto de las emociones, ¿no? Ujú. Porque el ensayo es un texto con una dimensión pragmática, ¿sí? Es decir, el ensayo es un texto hecho para seducir, para convencer, para persuadir, y cualquiera que sepa un poquito de análisis del discurso sabe que estos textos que buscan persuadir mueven emociones. Bueno, nosotros lo podemos ver hoy lo que pasa en Twitter, ¿no? Que sería una cosa muy degradada para los textos de los que estamos hablando, pero cómo hay un manejo de las emociones a la hora de instalar ideas, ¿sí? Persuadir en relación a determinados planteos. Y Horacio González se da cuenta de eso y lo dice de una forma muy hermosa y habla algo así de como que el ensayo es un texto que tiene ese poder de la literatura porque se funda en la idea de algo que es un error, ¿no? Es decir, el ensayo viene a señalar algo que genera un malestar. eh, y en eso de señalar un malestar, él dice, busca un tipo de lector. El lector del ensayo tiene que ser un tipo, una tipa que haya podido franquear los límites del miedo, porque el ensayo es un texto que te revuelca. Es donde uno está El metido tema es adentro que vos no queriendo, vas a salir indemne de la lectura de un ensayo, de un gran ensayista. Podrás salir indemne de la lectura, no sé, de una novela romántica, de Las sombras de Grey, más allá de las emociones que te provoque, pero no vas a salir indemne ideológica, política, este, como un sujeto político de la lectura de un texto que revuelque tu sentido común, ¿sí? Entonces, sí, me parece que esto que vos traes de Horacio González es un muy buen ejemplo de cómo, de alguna manera, lo que se considera o no se considera literario tiene que ver con pujas de poder que van estableciendo
los lectores en una sociedad, en un momento Tal específico cual, de tal la cual. historia, y no son cualquier lector. ¿Sí? Es verdad que el público, por ahí lo hemos hablado mil veces acá, el hecho de que haya muchas mujeres queriendo consumir literatura y que habla de experiencia de mujeres, ha abierto un mercado que de hecho hay quienes hablan del boom de la escritura de mujeres, ¿no? Ahí, bueno, hay otras cosas para pensar, digo, que merecen ser complejizadas, pero eso habla, ¿no?, de que por ahí los lectores van instalando cosas. Pero también hay lectores más legitimados que otros, ¿no? Los críticos literarios, los dueños de editoriales, los agentes de determinadas editoriales. Pongámosle, si un agente de Random House dice que una novela inédita está buena, y lo más probable es que esa novela se publique, le vaya muy bien y se transforme en un texto prestigioso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un poeta que hace más de un año trabajamos en una de las columnas que yo les hablaba de Joshua, este poeta joven, súper lumpen, muy enfermo, muy castigado por la pobreza, el urbano bonaerense, ha entrado de pronto en el circuito de la poesía de porteña, bueno, tiene que ver ahí, ¿no?, con lógicas que van desde la apropiación hasta un momento muy específico en qué tipo de literatura se consideraba valiosa, que se le daba más lugar, ¿no?, a ciertas voces marginales, ¿no? ¿Se cortó? No les escucho, pensé que me habían hecho una pregunta. No, bueno, coincide todo lo que estás diciendo con el título que le pusieron, creo que es, bueno, ahora no me voy a acordar los compiladores del libro, de los que juntaron los escritos de Horacio González en homenaje a él, que le pusieron de título La palabra encarnada. Me parece que ese título está describiendo todo lo que vos nos estás planteando, ¿no? Tal cual, porque no hay literatura por fuera de las relaciones de poder. O sea, como cualquier otro discurso, artístico, no artístico, lo que se va a definir, que va a tener el estatuto de lo literario, tiene que ver con las correlaciones de fuerzas que hay en el campo cultural y que tienen que ver con cómo se van dirimiendo los conflictos sociales. Claro. ¿Sí? Que determinadas voces sean legitimadas, que se vaya estableciendo qué historias merecen ser contadas o son dignas de ser contadas, ¿no? Ahí el gesto walshiano tiene una potencia increíble, porque cuando escribe Operación Masacre, a nadie, digamos, le interesaban las historias de esos sujetos, ¿no? Por poner un ejemplo que a mí me parece así como muy iluminador de la cosa. Genial. No sé, Pablo, si vos tenés algo más para agregar. No, vengo siguiendo bien, vengo siguiendo. Bueno, y específicamente, para cerrar, diría, el tema poesía. Hay ahí un subtítulo. La poesía, mira, justamente hay, en estas semanas vengo estudiando un poco eso, porque la poesía es algo de lo que no hay duda de que eso sea literatura. Vos veo un texto en verso y bueno, es literatura. No, eso sí, pero ¿cuándo es poesía o cómo se llega a ese estatus, al estatus de poesía? O yo escribo ahí unas cosas. Sí, ahí tenemos otra vez, porque la poesía, viste que es algo que, no sé, escribimos desde que somos adolescentes, qué sé yo, queriendo llorar un amor fallido, bueno, hasta los grandes y las grandes poetas. Ahora la poesía también se ha ido transformando, ¿no? Y también ha adquirido otras modulaciones. Y
Y otra vez tenemos como la dificultad de decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros para establecer qué es lírica y qué no es lírica? El verso, existen versos, porque, bueno, por ejemplo, hay prosa lírica, ¿sí? No sé, si leemos algunos textos de Lemebel, bueno, esos textos son poéticos, sin embargo, no están escritos en verso, ¿no? Por el contrario, ponele, hay una escritora sobre la que les hablé hace algunas columnas, que Cristina Rivera Garza, que escribe sobre el femicidio de su hermana o sobre la dificultad de ser lesbiana en un país como México, en forma de poesía, ¿no? Entonces ahí yo me imagino que vos me preguntás esto, Pablo, ¿qué es el tema? ¿Es la forma? ¿Es cómo se presenta? ¿Cómo circula? Bueno, no se puede establecer por eso, sino se establece a partir de cuán amplios o estrechos sean en un momento histórico los criterios que establecen de qué puede ser considerado lo lírico y qué no, ¿sí? Estamos ahora, bueno, en un momento en el que no hay compartimentos muy estancos para pensar la cosa, ¿sí? Sobre todo, bueno, porque hay una suerte de estallido de los géneros. Hoy es muy difícil, ¿viste? Decir que algo que se presenta como poético no lo es, ¿viste? Porque, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo podemos establecer qué es lo poético? ¿Quién tiene...? Y la perdimos por completo ahora directamente. Perdimos la conexión. todo tipo de conexión. Directamente había alguna falla en el diálogo. Bueno, lamentablemente ha sido una columna accidentada la de hoy de la M que me gusta. De todas maneras creo que no se pierde, no se ha perdido lo medular, que era lo que nos contaba Fabiana, de un tema muy interesante. Justo yo le iba a plantear esta otra parte que queda.